Mi nombre es Sergio Villanueva. Tengo 67 años, y lo que mi nuera Esperanza me hizo hace un mes cambió para siempre el rumbo de mi vida y de mi familia. Me gritó delante de mis nietos: «No te atrevas a hablar», después de que yo intentara defender a mi nieta de sus gritos. En ese momento le dije: «Esperanza, mira hacia la puerta, ya vienen los policías». Su cara de horror cuando vio las luces azules acercándose fue algo que nunca voy a olvidar. Lo que ella no sabía es que yo ya había llamado a la policía 20 minutos antes, después de escucharla gritar como una desquiciada a una niña de 8 años. Para que entiendan esta historia completa, necesito contarles quién soy y cómo llegué a esta situación tan extrema. Sergio Villanueva, 67 años, jubilado de la Policía Federal, después de 40 años de servicio, viudo desde hace 2 años, padre de 2 hijos y abuelo de 5 nietos. Durante 4 décadas protegí familias de todo tipo de violencia doméstica, y jamás imaginé que algún día tendría que proteger a mis propios nietos de la misma situación. Mi carrera policial comenzó en 1975, cuando tenía apenas 22 años y acababa de terminar mi formación en la Escuela de Policía Federal. Era una época donde ser policía significaba un compromiso real con la protección ciudadana, no solo un trabajo más. «Villanueva», me dijo mi primer comisario, «tenés instinto natural para detectar problemas familiares. Vas a especializarte en violencia doméstica». La Academia de Policía en los años 70 era muy diferente a las formaciones actuales. Nos enseñaban no solo técnicas de investigación criminal y procedimientos legales, sino también psicología básica, manejo de crisis emocionales y métodos de intervención en situaciones familiares complejas. «Cadete Villanueva», me decía el instructor de psicología forense, «para ser efectivo en casos de violencia doméstica, tenés que entender que estás lidiando con dinámicas familiares que a veces llevan generaciones desarrollándose. No se resuelven con un arresto y una orden judicial». Mi primer caso importante de violencia doméstica fue apenas 3 meses después de graduarme. Una vecina había llamado al 911 reportando que escuchaba gritos y golpes en el departamento contiguo. «Oficial Villanueva», me dijo mi partner veterano, «estos casos son los más complicados porque las víctimas a menudo protegen a sus agresores». Cuando llegamos al apartamento, encontramos a una mujer de unos 30 años con evidentes signos de violencia física, moretones en los brazos, labio partido y una expresión de terror que no podía disimular. «Señora», le dije con la voz más suave que pude, «estamos acá para ayudarla. Está lastimada». «No pasó nada», nos respondió inmediatamente mirando nerviosamente hacia el interior del apartamento. «Mi marido y yo solo tuvimos una discusión normal. Ya está todo bien». Pero su lenguaje corporal contradecía completamente sus palabras. En ese momento, aprendí mi primera lección importante sobre violencia doméstica. Las víctimas frecuentemente minimizan o niegan el abuso por miedo, vergüenza o dependencia emocional del agresor. «Señora», le expliqué, «entendemos que estas situaciones son complicadas, pero queremos asegurarnos de que usted y cualquier menor en la casa estén seguros». Mientras hablábamos con la mujer, su esposo apareció desde el fondo del apartamento. Era un hombre corpulento que inmediatamente adoptó una actitud agresiva hacia nosotros. «¿Qué quieren?», nos preguntó con hostilidad obvia. «Acá no pasa nada que les importe». «Señor», le respondió mi compañero con firmeza profesional, «recibimos un reporte de disturbio doméstico. Necesitamos verificar que todos en esta vivienda estén seguros». El hombre se puso aún más agresivo y empezó a gritar que no tenían derecho a estar en su casa. Durante la discusión, noté que había una niña pequeña de aproximadamente 5 años escondida detrás del sofá del living. Estaba claramente aterrorizada y tenía evidencias de haber estado llorando recientemente. «Oficial», le susurré a mi partner, «hay una menor presente». Esa información cambió completamente la dinámica de la intervención. Cuando hay menores involucrados, los protocolos policiales requieren evaluación inmediata del bienestar infantil y, si es necesario, contacto con servicios sociales para protección de la criatura. «Señor», le dijo mi compañero al marido agresivo,
Vamos a necesitar hablar con todos los miembros de la familia por separado, incluyendo la menor. Esto provocó una escalada en la agresividad del hombre que confirmó nuestras sospechas sobre su comportamiento violento. «No van a hablar con mi hija», gritó. «Sáquense de mi casa ahora mismo». Pero cuando hay evidencia de violencia doméstica con menores presentes, la policía tiene autoridad legal para investigar completamente la situación antes de retirarse. Eventualmente logramos hablar con la niña en privado. Con mucho cuidado y usando técnicas apropiadas para su edad, le preguntamos sobre lo que había visto y escuchado. «Mi papá pegó a mi mamá», nos dijo con la honestidad brutal de los chicos pequeños. «Siempre grita muy fuerte». Esa confesión de la menor nos dio fundamentos legales para arrestar al padre por violencia doméstica y para activar los protocolos de protección infantil. «Señora», le dijimos a la madre, «entendemos que esto es difícil, pero tenemos que asegurar la seguridad de usted y de su hija». El caso se resolvió con el arresto del agresor, una orden de restricción y seguimiento de servicios sociales para asegurar que la madre y la niña recibieran el apoyo necesario, pero lo que más me impactó fue ver cómo una intervención policial oportuna había prevenido escaladas futuras de violencia. «Villanueva», me dijo mi supervisor después de ese caso, «manejaste muy bien una situación compleja, tenés talento natural para estos casos». Era el tipo de reconocimiento que me motivó a especializarme aún más en violencia doméstica. Durante mis primeros años como agente, atendí cientos de casos similares. Cada situación me enseñaba algo nuevo sobre las dinámicas del abuso familiar, cómo los agresores manipulan psicológicamente a sus víctimas, cómo los niños internalizan la violencia como normal, cómo las víctimas desarrollan estrategias de supervivencia complejas. Uno de los casos más devastadores que atendí fue el de una familia donde el padre maltrataba sistemáticamente no solo a su esposa, sino también a sus 3 hijos menores. «Oficial Villanueva», me dijo la trabajadora social que había hecho la denuncia, «estos chicos muestran signos severos de trauma postraumático. Cuando investigamos esa familia, descubrimos un patrón de abuso que había durado años, violencia física regular, insultos constantes, aislamiento social forzado y terrorismo psicológico diseñado para mantener a la familia completamente bajo control del padre abusivo». «Mamá», le preguntó el hijo mayor de apenas 8 años cuando entrevistamos a la familia, «¿van a arrestar a papá? ¿Va a volver a pegarnos?». Era desgarrador ver cómo estos chicos vivían en terror constante en su propia casa. La madre había desarrollado lo que los psicólogos llaman síndrome de la mujer golpeada, una combinación de trauma, baja autoestima y dependencia emocional que hace casi imposible que las víctimas abandonen a sus agresores sin apoyo profesional intensivo. «Oficial», me dijo cuando finalmente confesó la extensión del abuso, «sé que tengo que proteger a mis hijos, pero no sé cómo vivir sin él. He estado con él durante 10 años. No sé hacer nada sola». Era la confesión típica que escuchábamos en casos severos. Ese caso requirió meses de trabajo coordinado entre policía, servicios sociales, psicólogos especializados y el sistema judicial. El padre fue arrestado y eventualmente sentenciado a prisión. Los chicos fueron colocados temporalmente en cuidado protectivo, mientras la madre recibía terapia intensiva. «Villanueva», me dijo la jueza de familia que manejó el caso, «su testimonio sobre el impacto de la violencia doméstica en estos menores fue fundamental para la sentencia. Esos chicos van a tener una oportunidad de recuperarse gracias a su intervención». Pero no todos los casos tenían finales tan claros. Muchas víctimas regresaban con sus agresores después de periodos de separación, creando ciclos repetitivos de violencia, denuncias, reconciliaciones temporales y nuevas escaladas de abuso. «Oficial Villanueva», me preguntaba frecuentemente el personal de servicios sociales, ¿cómo podemos ayudar a estas familias cuando las propias víctimas no colaboran con su protección? Era una pregunta compleja que no tenía respuestas simples. Durante los años 80, participé en programas de entrenamiento avanzado sobre violencia doméstica que se estaban desarrollando en respuesta a la creciente comprensión de la complejidad de estos casos. «Sargento Villanueva», me dijo el psicólogo forense que dirigía uno de estos cursos,
La violencia doméstica no es solo un problema criminal, es un problema social que requiere intervenciones multidisciplinarias. Estos entrenamientos me enseñaron sobre los ciclos de violencia doméstica, la fase de tensión acumulativa, la explosión violenta y el período de luna de miel donde el agresor se vuelve temporalmente cariñoso y prometedor. Entender este ciclo, nos explicaban, es crucial para ayudar a las víctimas a reconocer los patrones y planificar estrategias de seguridad. También aprendí sobre el impacto específico de la violencia doméstica en niños. Cómo presenciar abuso hacia sus madres puede ser tan traumático como ser directamente maltratados. Cómo los chicos desarrollan estrategias de supervivencia que afectan su desarrollo emocional. Cómo la violencia familiar puede transmitirse generacionalmente. Sargento, me preguntaban frecuentemente mis colegas menos especializados, ¿cómo sabes cuándo una situación doméstica requiere intervención inmediata versus seguimiento a largo plazo? Era una distinción crítica que requería evaluación de riesgo constante. Desarrollé una serie de indicadores que usaba para evaluar la urgencia de las situaciones domésticas. Presencia de armas en la casa, historial de violencia escalante, amenazas específicas contra víctimas o testigos, evidencia de abuso de sustancias por parte del agresor y presencia de menores vulnerables. Uno de los casos más complejos que enfrenté fue el de una familia inmigrante donde factores culturales complicaban la intervención. Oficial, me explicó la víctima a través de un intérprete. En mi país, los esposos tienen derecho a disciplinar a sus familias. No entiendo por qué esto es crimen acá. Señora, le expliqué, en Argentina nadie tiene derecho a lastimar físicamente a otra persona, independientemente de las relaciones familiares o las tradiciones culturales. La violencia doméstica es un crimen federal. Era importante establecer claramente los límites legales. Estos casos culturalmente complejos requerían sensibilidad especial, pero también firmeza en la aplicación de las leyes argentinas. Trabajamos con intérpretes culturales, le expliqué a la víctima, que pueden ayudarla a entender sus derechos legales mientras respetamos su background cultural. Durante los años 90, fui promovido a inspector especializado en delitos contra la familia. Supervisaba un equipo de 20 oficiales que manejaban casos de violencia doméstica, abuso infantil y delitos sexuales en la zona sur del Gran Buenos Aires. Inspector Villanueva, me decían los fiscales, su equipo tiene la tasa de condena más alta en casos de violencia doméstica de toda la provincia. No había secretos, solo entrenamiento constante, protocolos claros y compromiso genuino con la protección de víctimas vulnerables. Mi filosofía como supervisor era tratar cada caso de violencia doméstica como potencialmente letal. Oficiales, les decía en las reuniones semanales, la violencia doméstica puede escalar a homicidio en cualquier momento. Nuestra intervención puede ser la diferencia entre vida y muerte. Implementé programas de seguimiento para familias de alto riesgo y protocolos de coordinación con escuelas, hospitales y centros comunitarios para crear redes de detección temprana. También desarrollé programas innovadores, talleres de prevención para adolescentes y entrenamientos para maestros sobre detección de maltrato infantil. Inspector, me preguntó un periodista durante una entrevista, ¿cuál considera que es el mayor desafío en la lucha contra la violencia doméstica? Le respondí que el mayor desafío era cambiar actitudes culturales que normalizan el abuso familiar. Uno de mis casos más satisfactorios fue ayudar a una familia donde logré intervenir antes de que la violencia escalara. Inspector, me dijo la madre años después, su intervención salvó a mi familia. Mi esposo recibió la ayuda que necesitaba. En 1978, mientras desarrollaba mi especialización en violencia doméstica, conocí a Mercedes en una conferencia sobre protección infantil. Ella era trabajadora social especializada en trauma familiar y compartíamos la misma pasión por proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. Sergio, me dijo después de mi presentation sobre protocolos policiales, me impresiona encontrar un oficial que realmente entienda la complejidad psicológica de estos casos. La mayoría de los policías solo ven el aspecto criminal. Era el beginning de una partnership personal y profesional
que duraría 40 años. Mercedes me enseñó mucho sobre trauma psychology y recovery processes. Sergio me explicaba, las víctimas de violencia doméstica necesitan tiempo y apoyo especializado para reconstruir su autoestima y sus capacidades de independent living. Su expertise complementaba perfectamente mi experience policial. Juntos desarrollamos varios programas community-based para prevention y intervention en violencia familiar. La police intervention, decíamos en nuestras presentations conjuntas, es solo el primer paso. La recovery real requiere apoyo multidisciplinario a largo plazo. Nuestro noviazgo se desarrolló alrededor de nuestro trabajo compartido. Mercedes, le decía durante nuestras long conversations sobre casos difíciles, me gusta que entiendas que este trabajo no es solo una career, es una calling. Era fundamental para mí estar con alguien que compartiera mis values fundamentales. Durante nuestros 2 años de noviazgo, trabajamos juntos en varios casos particularmente complejos, donde police intervention y social work debían coordinarse cuidadosamente. Sergio, me decía Mercedes, tenemos que asegurar que nuestra relationship personal nunca interfiera con nuestro professional judgment. Nos casamos en 1980 en una ceremonia que reflejaba nuestros valores compartidos. Simple pero meaningful, con muchos colegas del ámbito de protección social y criminal justice. Mercedes, le dije durante nuestros votos, prometo trabajar contigo para proteger familias vulnerables, tanto en nuestro hogar como en nuestra community. La luna de miel fue a Bariloche, donde aprovechamos para asistir a un conference nacional sobre prevención de violencia familiar. Sergio, me decía Mercedes mientras disfrutábamos del paisaje patagónico, me gusta que incluso nuestras vacaciones contribuyan a nuestro desarrollo profesional. Cuando volvimos de la luna de miel, establecimos nuestro hogar cerca de nuestros trabajos. Mercedes continuó su trabajo en servicios sociales, mientras yo seguí desarrollando mi especialización en violencia doméstica. Decidimos que nuestro hogar sería un ejemplo de relaciones familiares saludables. Mercedes y yo compartíamos una visión común sobre la importancia de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad: niños, ancianos, mujeres maltratadas. Sergio, me decía durante nuestro noviazgo, juntos podemos hacer mucho más por las familias que necesitan ayuda. Nos casamos en 1980 en una ceremonia sencilla pero emotiva, a la que asistieron muchos de nuestros colegas del ámbito de protección social. Mercedes, le dije el día de la boda, vamos a criar hijos que entiendan desde chicos la importancia de proteger a quienes no pueden protegerse solos. Nuestro primer hijo, Damián, nació en 1982. Criarlo fue una experiencia increíble porque Mercedes y yo aplicamos todo lo que habíamos aprendido profesionalmente sobre desarrollo infantil saludable. Sergio, me decía Mercedes cuando veía cómo interactuaba con el bebé, vas a ser un padre excepcional. 2 años después nació Gabriela, completando nuestra familia nuclear. Ambos chicos crecieron en un hogar donde se hablaba abiertamente sobre emociones, donde se respetaban los límites personales, donde nunca se toleraba ninguna forma de violencia o maltrato. Papá, me decía Damián cuando era pequeño, ¿por qué tenés que ir a ayudar a familias que se pelean? Le explicaba de manera apropiada para su edad que algunos padres no saben cómo resolver problemas sin lastimar, y que mi trabajo era enseñarles maneras mejores. Durante los años 90, mi carrera policial se consolidó cuando fui promovido a inspector especializado en delitos contra la familia. Supervisaba un equipo de 20 oficiales que se ocupaban exclusivamente de casos de violencia doméstica en toda la zona sur de Buenos Aires. Inspector Villanueva, me decían los fiscales con quienes trabajaba, sus informes sobre casos de maltrato infantil son los más completos y precisos que hemos visto. Sus testimonios en juicio son devastadores para los abusadores. Era satisfactorio saber que mi trabajo técnico resultaba en condenas efectivas. Mi experiencia más impactante profesionalmente fue un caso de violencia extrema, donde una madre maltrataba sistemáticamente a sus 3 hijos pequeños. Inspector, me dijo la vecina que hizo la denuncia, los gritos de esos chicos se escuchan todas las noches.
Algo terrible está pasando en esa casa. Cuando investigamos el caso, descubrimos que la madre tenía antecedentes de abuso infantil en su propia infancia y había desarrollado patrones de violencia que repetía con sus hijos. Señora, le dije durante el interrogatorio, el maltrato no se transmite automáticamente. Usted puede elegir romper el ciclo. Ese caso me enseñó que muchos abusadores fueron víctimas en su pasado, pero que eso no justifica perpetuar la violencia hacia nuevas generaciones. Mercedes, le conté a mi esposa esa noche, es increíble cómo el dolor no resuelto puede convertir víctimas en victimarios. Durante mis 40 años de carrera policial, atendí más de 1000 casos de violencia doméstica. Cada situación me enseñó algo diferente sobre las dinámicas familiares tóxicas, los signos tempranos de abuso y las mejores maneras de proteger a las víctimas. Sergio, me decían mis colegas cuando me retiré en el 2015, tu legado en la fuerza va a ser haber protegido literalmente a miles de familias de la violencia. Cambiaste vidas. Era el reconocimiento profesional más importante que podía haber recibido. Mi jubilación coincidió con el momento perfecto para disfrutar de mis nietos. Damián se había casado con Esperanza en el 2012 y habían tenido 2 hijos, Valentina de 8 años y Matías de 5. Gabriela estaba casada con Roberto y tenía 3 hijos, Camila de 10, Joaquín de 7 y Sofía de 4. Abuelo Sergio, me decían todos mis nietos, contanos historias de cuando eras policía. Les contaba versiones apropiadas para su edad sobre la importancia de proteger a las personas buenas de las personas malas, siempre enfatizando que la violencia nunca es aceptable. Mercedes había sido una abuela extraordinaria durante los primeros años de vida de los nietos. Sergio, me decía cuando los veíamos jugar juntos, me encanta que nuestros nietos crezcan sabiendo que son amados incondicionalmente. Era exactamente el tipo de infancia que queríamos darles. Pero en el año 2021, Mercedes empezó a mostrar síntomas de una enfermedad que cambiaría nuestras vidas completamente. Primero, fueron olvidos menores que atribuimos al envejecimiento normal. Después, vinieron la confusión, la desorientación, los cambios de personalidad que no podíamos ignorar. El diagnóstico médico confirmó nuestros temores. Mercedes tenía demencia temprana que progresaría gradualmente durante los años siguientes. «Doctor», le pregunté al neurólogo, «¿cuánto tiempo tenemos?» Su respuesta fue honesta pero devastadora. «Inspector, probablemente 2 o 3 años de deterioro progresivo. Los últimos 2 años de vida de Mercedes fueron extremadamente difíciles. Gradualmente perdió la capacidad de reconocernos, de cuidarse sola, de comunicarse claramente. Decidí cuidarla personalmente en casa, con ayuda de enfermeras especializadas. Papá», me decían Damián y Gabriela, cuando veían lo agotador que era cuidar a Mercedes, «podemos buscar una residencia geriátrica especializada». Pero yo no podía abandonar a la mujer que había sido mi compañera de vida durante 40 años. Mercedes murió en abril del 2023, después de 2 años de una enfermedad que nos había preparado para el final, pero que igual resultó devastadora. El funeral fue hermoso, con cientos de personas que vinieron a despedirse de una mujer que había dedicado su vida a proteger familias vulnerables. Los primeros meses después de la muerte de Mercedes fueron terriblemente difíciles. La casa donde habíamos vivido durante 30 años se sintió vacía y silenciosa. Mis hijos se preocuparon mucho por mi estado emocional y me invitaron constantemente a participar en actividades familiares. «Papá», me decía Gabriela, «no podés quedarte solo todo el tiempo. Vení a cenar con nosotros, salí con los nietos, hacé cosas que te gusten». Su familia siempre me había tratado con mucho cariño y respeto, especialmente Roberto, que valoraba mi experiencia policial. Damián también me invitaba regularmente a su casa para pasar tiempo con Valentina y Matías. «Papá», me decía, «los chicos necesitan a su abuelo cerca, y vos necesitas estar rodeado de familia». Al principio, las visitas a casa de Damián eran muy agradables y reconfortantes. Esperanza, su esposa, inicialmente se mostraba comprensiva con mi duelo y mi soledad. «Don Sergio», me decía, «usted siempre va a ser bienvenido en esta casa. Los chicos lo adoran y nosotros queremos ayudarlo en este momento difícil».
Parecía genuinamente preocupada por mi bienestar. Durante los primeros meses después de la muerte de Mercedes, pasaba mucho tiempo en casa de Damián ayudando con los nietos. Como estaba jubilado y tenía experiencia manejando situaciones familiares complejas, podía colaborar con las tareas escolares, llevar los chicos a actividades, contarles cuentos. «Abuelo», me decía Valentina, «me gusta cuando venís porque me ayudás con la tarea y me contás cosas interesantes». Matías era más pequeño, pero también disfrutaba de mi compañía. «Abuelo Sergio, jugá conmigo a los policías». Pero gradualmente empecé a notar cambios preocupantes en la manera en que Esperanza trataba a los chicos, especialmente a Valentina. Al principio eran cosas sutiles: impaciencia cuando la niña hacía preguntas, irritación cuando tardaba en hacer las tareas, comentarios sarcásticos sobre sus errores menores. «Esperanza», le dije una tarde cuando la escuché hablarle bruscamente a Valentina por derramar un vaso de agua. «Fue un accidente. No hace falta retarla tan fuerte». Ella me respondió: «Don Sergio, usted no entiende cómo hay que educar a los chicos modernos». Las críticas de Esperanza hacia Valentina se intensificaron gradualmente. Si la niña sacaba una nota que no era excelente, la retaba fuertemente. Si tardaba en vestirse para ir al colegio, la apuraba con gritos. Si hacía ruido jugando, la callaba de manera hostil. «Valentina», le gritaba Esperanza, «sos una inútil. No podés hacer nada bien. Tu hermano es mucho más inteligente que vos». Estos comentarios devastadores sobre una niña de 8 años me recordaban exactamente a los casos de maltrato emocional que había atendido durante mi carrera policial. «Esperanza», le dije después de una de estas explosiones, «Valentina es una nena normal. No hay necesidad de compararla negativamente con su hermano». Pero ella se puso furiosa por mi intervención. «Don Sergio, no se meta en cómo educo a mis hijos». Lo más preocupante era que Damián parecía no darse cuenta de la escalada en el maltrato emocional que Esperanza estaba ejerciendo sobre Valentina. Cuando él estaba presente, ella controlaba más su temperamento, pero cuando quedaba sola con los chicos, la situación se deterioraba rápidamente. «Papá», le dije a Damián una tarde cuando fuimos solos a comprar herramientas, «me preocupa cómo Esperanza le habla a Valentina. A veces es muy dura con ella». Mi hijo me respondió: «Papá, Esperanza está estresada con el trabajo. No es tan grave como vos crees». «Damián», le expliqué, «yo atendí casos de maltrato infantil durante 40 años. Sé reconocer los patrones cuando los veo. Esperanza está desarrollando comportamientos abusivos hacia Valentina». Pero él no quería escuchar mi evaluación profesional. La situación empeoró cuando Esperanza empezó a castigar físicamente a Valentina por infracciones menores. No eran golpes que dejaran marcas visibles, sino pellizcos, tirones de pelo, empujones que técnicamente constituían maltrato físico leve pero sistemático. «Esperanza», le dije cuando la vi pellizcar el brazo de Valentina por haber llegado 2 minutos tarde del recreo, «eso es maltrato físico. No podés tocar a los chicos de esa manera». Ella me respondió con hostilidad: «Don Sergio, deje de exagerar. Fue solo un pellizco». «Esperanza», le expliqué, «cualquier contacto físico dirigido a lastimar o intimidar a un menor constituye maltrato, no importa que sea solo un pellizco». Pero ella interpretó mi conocimiento legal como interferencia inaceptable en su autoridad maternal. También empecé a notar que Valentina estaba desarrollando signos típicos de estrés postraumático infantil: pesadillas frecuentes, regresión en hábitos de higiene, miedo exagerado a cometer errores, ansiedad constante por complacer a su madre. «Abuelo», me dijo Valentina una tarde mientras yo la ayudaba con la tarea, «¿por qué mami siempre está enojada conmigo? ¿Hice algo malo?». Era desgarrador escuchar a una niña de 8 años culparse por el comportamiento abusivo de su madre. «Valentina», le expliqué de manera apropiada para su edad, «cuando los adultos gritan mucho, es porque ellos tienen problemas, no porque vos hayas hecho algo malo. Una niña buena como vos nunca merece que le griten». Quería que entendiera que no era responsable del comportamiento de su madre. La gota que rebalsó el vaso fue un incidente que pasó un sábado por la tarde, cuando yo estaba cuidando a los nietos, mientras Damián trabajaba en el jardín. Esperanza había salido a hacer compras
y yo estaba jugando tranquilamente con Valentina y Matías en el living. Cuando Esperanza volvió de las compras, encontró que Valentina había derramado un poco de plasticola en la mesa mientras hacía una manualidad escolar. Era un accidente completamente menor que se limpia con una servilleta húmeda, pero Esperanza reaccionó como si hubiera sido un desastre terrible. «¡Valentina!», le gritó con una furia desproporcionada. «¡Sos un desastre! No podés tocar nada sin romperlo. Estoy harta de vos». Y empezó a gritarle tan fuertemente que la niña se puso a llorar de miedo. «Esperanza», le dije, levantándome del sillón, «fue un accidente menor. No hay necesidad de gritarle así a la nena». Pero ella se puso aún más furiosa por mi intervención y dirigió su ira hacia mí. «No te atrevas a hablar», me gritó con una agresividad que nunca había mostrado hacia mí. «Esta es mi casa, son mis hijos, y vos no tenés derecho a decirme cómo educarlos». Estaba completamente fuera de control, gritando delante de dos chicos aterrorizados. En ese momento, mi experiencia policial se activó completamente. Reconocí inmediatamente los signos de escalada hacia violencia doméstica potencial: pérdida de control emocional, agresión verbal extrema, victimización de menores, ausencia de autoridad familiar que pudiera intervenir. «Esperanza», le dije con la voz calmada que había usado durante 40 años para manejar situaciones de crisis, «vas a parar de gritarles a los chicos ahora mismo, y vas a parar de gritarme a mí también». Pero ella interpretó mi calma como debilidad. «¡Cállate!», me gritó. «Acá mando yo. Si no te gusta cómo trato a mis hijos, andate a tu casa». Valentina y Matías estaban llorando, aterrorizados por la violencia verbal de su madre. Era exactamente el tipo de situación que había enfrentado profesionalmente miles de veces. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono celular y llamé al 987. «Buenos días», le dije al operador. «Soy el inspector jubilado Sergio Villanueva. Necesito una patrulla en calle San Martín 2300, apartamento 4B, caso de maltrato infantil en progreso». «Inspector Villanueva», me respondió el operador inmediatamente. «Despachamos una unidad ahora mismo. Los menores están en peligro inmediato». Le confirmé que había escalada de violencia verbal con presencia de niños vulnerables y que necesitaba intervención preventiva. Esperanza siguió gritando durante varios minutos más, sin darse cuenta de que yo había llamado a la policía. «¡Sos una inútil!», le gritaba a Valentina. «Ojalá nunca hubieras nacido». Era maltrato emocional severo que requería intervención inmediata. «Esperanza», le dije después de cortar la llamada. «Mira hacia la puerta. Ya vienen los policías». Su reacción fue de shock total. Se quedó completamente paralizada, mirándome con una expresión de horror e incredulidad. «¿Qué hiciste?», me preguntó con una voz que de repente se había vuelto pequeña y asustada. «¿Llamaste a la policía?». Le confirmé que efectivamente había llamado a la policía porque estaba maltratando emocionalmente a sus hijos delante de mí. «Esperanza», le expliqué, «soy inspector jubilado especializado en violencia doméstica. Reconozco maltrato infantil cuando lo veo, y lo que acabas de hacer constituye maltrato emocional severo que requiere intervención oficial». En ese momento se escucharon las sirenas acercándose y las luces azules se reflejaron en las ventanas del living. Esperanza se puso blanca como papel. «Don Sergio», me rogó, «por favor dígales que fue un malentendido. Yo no maltraté a nadie». «Esperanza», le respondí, «los policías van a evaluar la situación objetivamente. Si realmente no hay maltrato, no va a pasar nada. Pero si hay evidencia de abuso, van a tomar las medidas apropiadas». Era exactamente el protocolo que yo mismo había seguido durante 40 años. Los dos oficiales que llegaron me reconocieron inmediatamente. «Inspector Villanueva», me dijo el sargento, «¿cuál es la situación?». Le expliqué profesionalmente que había presenciado maltrato emocional sistemático hacia una menor de 8 años y que había escalada de agresión verbal que requería evaluación. «Inspector», me respondió, «vamos a entrevistar a todos los presentes por separado y evaluar la situación según protocolo». Era exactamente el procedimiento correcto. Entrevistaron a Esperanza, a mí y con mucho cuidado a Valentina y Matías. Cuando el sargento habló con Valentina,
La niña le contó espontáneamente sobre los gritos constantes, los pellizcos, los insultos, las comparaciones negativas con su hermano. «Oficial», le dijo la nena, «mi mami siempre me dice que soy mala, pero mi abuelo dice que no es verdad». Matías, aunque era más pequeño, también confirmó que su madre gritaba mucho a su hermana. «Mi mami grita mucho», le dijo al oficial con la honestidad brutal de un niño de 5 años. «Mi hermana siempre llora». Después de las entrevistas, el sargento me habló en privado. «Inspector», me dijo, «claramente hay un patrón de maltrato emocional. Los chicos muestran signos de miedo hacia la madre. ¿Qué recomienda como profesional?» «Sargento», le expliqué, «recomiendo intervención de servicios sociales para evaluación familiar completa, derivación obligatoria a terapia de manejo de ira para la madre y supervisión periódica del bienestar de los menores». El resultado inmediato fue que Esperanza recibió una citación oficial para presentarse en la comisaría al día siguiente, una orden de derivación a tratamiento psicológico obligatorio y una advertencia formal sobre las consecuencias legales del maltrato infantil. «Señora», le dijo el sargento a Esperanza, «el maltrato emocional es un delito penal. Si recibimos otra denuncia sobre su comportamiento hacia estos menores, las consecuencias van a ser mucho más severas». Cuando los policías se fueron, Esperanza me miró con una mezcla de odio y terror. «Arruinaste mi vida», me dijo. «Damián nunca te va a perdonar esto». Pero yo sabía que había hecho lo correcto para proteger a mis nietos. Esa tarde, cuando Damián volvió del trabajo, Esperanza le contó su versión de los hechos. Que yo había llamado a la policía por una discusión menor, que había exagerado todo, que había humillado a la familia innecesariamente. «Papá», me llamó Damián esa noche, muy enojado, «¿cómo pudiste llamar a la policía? ¿Sabes el problema que causaste?» Le expliqué que había actuado para proteger a sus hijos de maltrato emocional sistemático. «Damián», le dije, «tu esposa está desarrollando patrones de abuso hacia Valentina. Como tu padre y como ex policía, tenía la obligación moral y legal de intervenir». Pero él no quería aceptar la realidad de la situación. «Peps», me respondió, «Esperanza está estresada, pero no maltrata a nadie. Vos exageraste todo». Era la negación típica que yo había visto en miles de casos familiares durante mi carrera. Durante las siguientes semanas, la dinámica familiar cambió completamente. Esperanza ya no me permitía quedarme solo con los chicos. Damián limitó mis visitas y cuando estaba presente había una tensión constante. Pero lo importante es que el maltrato hacia Valentina se redujo significativamente. Esperanza sabía que yo estaba monitoreando la situación y que cualquier recaída en comportamientos abusivos resultaría en nueva intervención policial. «Abuelo», me dijo Valentina la próxima vez que pude hablar con ella a solas, «¿por qué vinieron los policías?» Le expliqué de manera apropiada que los policías vienen para proteger a los chicos cuando los adultos se portan mal con ellos. «Abuelo», me preguntó, «¿mami se va a seguir portando mal conmigo?» Le aseguré que ahora había adultos vigilando para asegurarse de que todos los chicos fueran tratados con respeto y cariño. 6 meses después del incidente, Esperanza completó el programa de terapia de manejo de ira que le había ordenado el juzgado de familia. Don Sergio me dijo cuando nos encontramos en una reunión familiar: «La terapia me ayudó a entender que tenía problemas para controlar mi temperamento». «Esperanza», le respondí, «lo importante es que los chicos estén seguros y felices. Si aprendiste maneras mejores de manejar el estrés sin desquitarte con ellos, todos ganamos». Era cierto. Su comportamiento hacia los nietos había mejorado sustancialmente. Mi relación con Damián se reparó gradualmente cuando él empezó a notar las mejoras en el ambiente familiar. «Papá», me dijo varios meses después, «creo que tenías razón sobre algunas cosas que estaban pasando. Tal vez fue necesario que alguien interviniera». «Damián», le expliqué, «yo no actué como tu padre ese día. Actué como un oficial de policía que presenció maltrato infantil. Mi compromiso principal siempre va a ser la seguridad de mis nietos». Ahora, 1 año después del incidente, las relaciones familiares se han estabilizado en una nueva normalidad que es mucho más saludable para todos. Esperanza trata a los chicos con mucho más respeto y paciencia. Ha aprendido técnicas de manejo de estrés que le permiten responder a las frustrations diarias
sin descargar su enojo en los niños. Valentina ha recuperado completamente su confianza y alegría natural. Abuelo Sergio, me dice ahora cuando la veo, me gusta que mami ya no me grita. Ahora me ayuda con la tarea sin enojarse. Es exactly la transformation que esperaba ver después de la intervention. Matías, que había comenzado a mostrar signs de anxiety por presenciar el maltrato hacia su hermana, también ha mejorado significativamente. Ya no se esconde cuando hay voces altas en la casa. Ya no se asusta cuando los adultos tienen conversaciones intensas sobre topics normales. Inspector Villanueva, me dijeron mis ex colegas cuando les conté la historia completa, hiciste exactamente lo correcto. Protegiste a menores vulnerables usando tus conocimientos profesionales. Es para eso que tenemos entrenamiento en violencia doméstica durante tantos años. Sergio, me dijo específicamente mi ex supervisor, tu intervention prevent years de trauma potencial para esos chicos. Valentina podría haber desarrollado depresión, anxiety disorders o problemas de autoestima que duraran décadas. Tu llamada a tiempo cambió esa trayectoria. La experiencia también me confirmó algo que había aprendido durante mi carrera. La violencia doméstica rara vez mejora espontáneamente. Sin intervention professional, los patterns de abuse tienden a escalar gradualmente hasta que become genuinely dangerous para las víctimas. Don Sergio, me dijo Esperanza durante una conversation recent, la terapia me enseñó cosas sobre mi propia infancia que nunca había connected con mi comportamiento hacia los chicos. Resulta que yo también fui víctima de maltrato emocional cuando era pequeña y estaba repitiendo esos patterns sin darme cuenta. Esa revelation me confirmó algo que había visto en cientos de casos. Muchas personas que maltratan a children fueron themselves maltratadas durante su childhood. El cycle de violencia se perpetúa a través de generaciones a menos que Someone intervenga para romperlo. Esperanza, le respondí. Lo importante es que ahora tenés herramientas para manejar tu frustration de maneras que no lastimen a los chicos. Y Valentina y Matías van a crecer en un environment donde se respetan las emociones y se resuelven los conflictos sin violencia. También he usado esta experiencia como una teaching opportunity con otros abuelos que conozco. Sergio, me preguntó mi neighbor que también es abuelo, ¿cómo saber cuándo hay que intervenir en problemas familiares versus cuándo es mejor mantenerse al margen? Roberto, le expliqué, cuando se trata de maltrato infantil, no existe mantenerse al margen. Los children dependen de que los adultos responsables actúen para protegerlos. Si presencias abuso y no haces nada, sos complicit en ese abuso. Le expliqué los warning signs que había aprendido a reconocer durante mi career. Children que muestran fear exagerado hacia certain adults, children que se disculpan constantly por errores menores, adults que critican o insultan sistemáticamente a children, y escalation en aggressive behavior hacia family members. Roberto, le dije, la clave es documentation e intervention profesional. No podés resolver estos problems alone, pero podés activar los resources apropiados para proteger a las víctimas. Es exactly lo que había hecho en el case de Valentina. Mi decisión de llamar a la policía también demostró algo importante sobre la effectiveness de training profesional. Después de 40 años handling domestic violence cases, había desarrollado instincts que me permitían recognize dangerous situations y respond apropiadamente even en mi propia family. Abuelo, me preguntó Valentina recently, ¿por qué sabías que tenías que llamar a los policías ese día? Le expliqué de manera apropiada para su age que algunos adults estudian durante muchos años para aprender cómo proteger a children de situations unsafe. Valentina, le dije, mi trabajo durante 40 años fue proteger families like la nuestra. Cuando vi que alguien estaba lastimándote emocionalmente, usé todo lo que había aprendido para asegurar que estuvieras safe. Era una explanation que she could understand y que reforzaba su sense de security. La experience también me taught algo importante sobre balancing family loyalty con professional responsibility. Como grandfather, mi instinct natural era mantener harmony familiar y evitar conflicts. Pero como retired police inspector, mi priority tenía que ser child safety. Mercedes, le había dicho a mi late wife cuando comenzamos nuestra life together, siempre vamos a poner la protección de vulnerable family members por encima de social convenience.
Esa promise guided mi decisión durante la crisis con esperanza. He reflexionado extensively sobre cómo mi professional background affected mi response to the situation. Un abuelo sin training en violence doméstica might have hesitado longer, might have tried to talk through el problem, might have hoped que la situación mejorara espontáneamente. But mi experience había taught me que emotional abuse of children is a serious crime que requiere immediate intervention. Hesitation, había aprendido durante mi training, can cost lives, especially when children are involved. El outcome también validated mi decision to maintain certain professional standards even durante retirement. Mantengo memberships en professional organizations relacionadas con child protection. Leo literature actualizada sobre domestic violence trends y participo occasionally en community education programs. Inspector, me dijo recently el current chief de mi former precinct. Nos gustaría que occasionally dé talks a new officers sobre domestic violence recognition y intervention. Su experience tiene enormous value para la next generation de police officers. He accepted esas opportunities porque believe que sharing knowledge is essential para improving community protection. Officers, les digo durante estas presentations, domestic violence puede happen en cualquier family, including potentially your own. Professional training tiene que apply wherever children necesitan protection. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo fundamental que aprendí durante 40 años. Protecting families. Si presencias maltrato infantil en tu propia family, no tengas miedo de buscar help profesional. Los children dependen de que los adultos responsables actúen para protegerlos. El maltrato emocional es real, es harmful y es preventable. No importa que el abusador sea un familiar cercano, no importa que las social consequences sean inconfortables. La safety de los menores siempre tiene que ser la priority principal. Mi experience con Esperanza también demonstrated que muchas people que maltratan a children pueden mejorar significativamente con intervention profesional apropiada. No siempre es necesario separar families, pero sí es necesario establecer límites clear y supervision continuada. También learned que professional knowledge puede ser invaluable para protecting your own family. Mis 40 años de experience policial no eran solo mi past career, sino current tools para ensuring que mis grandchildren crezcan en un environment safe y loving. Esperanza, me dice ahora en las family reuniones. Le agradezco que me haya ayudado a ser una better mother. La terapia me enseñó tools que no tenía antes, y now mis children son mucho más happy y relaxed. Es beautiful ver cómo early intervention puede prevent years de trauma infantil. Valentina now es una child happy, confident, que participa actively en school activities y family events. Abuelo, me dice, me gusta que now toda la family está peaceful. Ya no tengo miedo de hacer mistakes. Es exactly el resultado que esperaba lograr. El caso también reinforced mi belief que community members, especially those con professional training, tienen responsibility para speak up cuando witness abuse. Silence, como nos taught durante training, enables abuse to continue y escalate. Contame vos qué harías en mi lugar. ¿Habrías llamado a la policía por maltrato emocional en tu propia family? ¿Pensás que fue too drastic o que hice lo necesario? Y contame desde qué ciudad me escuchás, porque me gusta saber que estas stories llegan a people que understand la importance de protecting vulnerable children. Porque al final, podés tener toda la professional experience del world, pero cuando se trata de protecting tus grandchildren, tenés que estar dispuesto a use todas las tools a tu disposition. Y yo decided usar las mías antes de que fuera too late para prevent lasting trauma para mi granddaughter. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo fundamental. Si presencias maltrato infantil en tu propia familia, no tengas miedo de buscar ayuda profesional. Los chicos dependen de que los adultos responsables actúen para protegerlos. El maltrato emocional es real, es dañino y es prevenible. No importa que el abusador sea un familiar cercano, no importa que las consecuencias sociales sean incómodas. La seguridad de los menores siempre tiene que ser la prioridad principal. Mi experiencia con Esperanza también demostró que muchas personas que maltratan a niños pueden mejorar significativamente
con intervención profesional apropiada. No siempre es necesario separar familias, pero sí es necesario establecer límites claros y supervisión continuada. Esperanza, me dice ahora en las reuniones familiares. Le agradezco que me haya ayudado a ser una mejor madre. La terapia me enseñó herramientas que no tenía antes. Es hermoso ver cómo la intervención temprana puede prevenir años de trauma infantil. Valentina ahora es una niña feliz, confiada, que participa activamente en actividades escolares y familiares. Abuelo, me dice, me gusta que ahora toda la familia está tranquila. Es exactamente el resultado que esperaba lograr. Contame vos qué harías en mi lugar. ¿Habrías llamado a la policía por maltrato emocional en tu propia familia? ¿Pensás que fue demasiado drástico o que hice lo necesario? Y contame desde qué ciudad me escuchás, porque me gusta saber que estas historias llegan a gente que entiende la importancia de proteger a los menores vulnerables. Porque al final, podés tener toda la experiencia profesional del mundo, pero cuando se trata de proteger a tus nietos, tenés que estar dispuesto a usar todas las herramientas a tu disposición. Y yo decidí usar las mías antes de que fuera demasiado tarde.